rendir el primer parcial. Es el tema de residuos sólidos. Ya, perdón. Cuando hablamos de residuos sólidos, en sí nos referimos a todo objeto, a todo material, a toda sustancia o elemento sólido y también semisólido, el cual es resultante del consumo o uso de bien en actividades domésticas, en actividades industriales, en actividades comerciales, en actividades industriales, en actividades de servicio, etcétera. Es decir, cualquier generador que uno genera la basura, abandona y rechaza, y obviamente estos residuos sólidos son susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien. ¿Con qué fin? Con fin de darle o valor económico o al fin darle una disposición final. Entonces, cuando definimos residuos sólidos, solo incluye todos los materiales sólidos desechados de actividades municipales, industriales, agrícolas, ya les he mencionado, ¿no? Pueden ir viendo otros. Los materiales de desecho que se producen tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo que no se presentan en estado líquido o gaseoso. ¿Ya? Es decir, que todo residuo sólido es lo que ya no necesitamos. Estos residuos sólidos pueden ser aprovechados. Entonces, una vez que han pasado su proceso de fabricación, de transformación, es decir, de su uso, consumo, lo destinamos al abandono. Es decir, el ciclo del residuo sólido es: se fabrica, se consume, se utiliza, se desecha, se puede reciclar y se puede refabricar. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos 50 años o más? Prácticamente se ha duplicado y se ha aumentado exponencialmente la producción de residuos sólidos. Se habla no solamente en países industrializados, ¿no? En todo el mundo el uso, consumo y desecho de todos estos residuos sólidos están provocando la degradación del medio ambiente. ¿O no creen que es así? ¿Qué está pasando ahora que está, creo, nuevamente bloqueado el ingreso al botadero? ¿Qué está sucediendo? Se acumula basura en los contenedores que hay para que recojan los carros basureros. Pero han visto que son, creo, 2 días que no pasa el carro basurero, 2 o 3 días que creo que está este bloqueo. Han visto, por ejemplo, donde está la recolección aquí en el estadio, llega casi a la calle en 2 días. No me quiero imaginar cómo están las otras zonas, que deben estar inclusive más o peor, ¿no? Entonces, lo que sucede es que obviamente al aumento de la población y el desarrollo de estas sociedades aumentan estos residuos sólidos. No tenemos una conciencia ambiental de, primero, de comprar lo que necesitamos, de tratar de reutilizar, de generar menos basura, ¿sí? Consumir menos plástico. O sea, lo primero que nosotros hacemos es botar la basura, no importa
en qué estado esté, si está clasificada, ¿no? Puede ser que en sus domicilios clasifiquen, pero mayormente estamos acostumbrados a agarrar una bolsa grande de las que denominamos bolsas de basura, las bolsas negras, y vaciamos todo. Ahora sí, escucha. Debe ser un poco la interferencia, me disculpo. Entonces, lo que yo les menciono es que obviamente hemos llegado a un punto en el que no nos interesa lo que generamos. Yo les vuelvo a decir, me disculpo si generalizo, y hay personas que sí se interesan, pero obviamente siempre voy a hablar en general, ¿no? Entonces, obviamente, este aumento de la población y esta falta de conciencia que tenemos, obviamente hemos activado esta degradación del medio ambiente, ¿no? Obviamente están muchos factores que se involucran, ¿no? No solamente los residuos sólidos, ¿no? Pero obviamente la cantidad de residuos que hemos ido generando han alterado el equilibrio de la naturaleza. No solo les hablo a nivel Cochabamba, a nivel Bolivia, sino a nivel mundial. Les mencionaba y les decía, puede que en sus domicilios ustedes clasifican su basura, puede que sí, y está muy bien que lo hagan, o que vean cosas que pueden reutilizar, o la siguiente que ustedes vayan a adquirir algo, piensen dos veces en qué van a adquirir y si realmente es necesario, ¿no ve? O qué puedo cambiar en vez de adquirir ese producto que sé que me va a generar un residuo que no se puede reutilizar, que no se puede tratar, ¿no? Entonces, si ustedes clasifican, muy bien, pero caso contrario, ¿qué sucede con la mayoría de la población? Lo que les decía es que, ¿qué hacemos? Compramos una bolsa, las que se denominan bolsas de basura, las bolsas negras, y vaciamos todos los basureros del domicilio. No importa si son papeles de baño, si son residuos orgánicos, si son latas, si son plásticos, si son más bolsas, porque mayormente todo lo que adquirimos en el mercado viene plastificado, está en bolsa, ¿no ve? Y entonces esos pequeños detalles van sumando, ¿no? Si somos una familia de 5 que genera cierta cantidad de basura, una bolsa cada 2 días, vayan viendo en toda su cuadra, y es lo que les doy el ejemplo, son 2 días, si no me equivoco, si no estoy mal, que está bloqueado el ingreso al botadero, y toda la basura se acumula en las calles, ¿no? Por más de que obviamente las autoridades recomiendan, por favor, no saquen la basura a los contenedores porque se acumula, son focos de infección. Aún así, obviamente, nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a tener la basura en casa, ¿no? Desprende olor y es desagradable. Entonces, lo primero que queremos hacer es deshacernos de esa basura. Entonces, cuando hablo de basura, la basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Ese es el ejemplo que les daba. Entonces no van a tener, ni a mí me gusta tener la basura más de 2 días en mi domicilio por ese motivo, porque desprende olor, ¿no? Porque es desagradable inclusive a la vista. Entonces, cuando hablamos de basura, hablamos que es un producto de todas las actividades humanas a la cual se le considera que se da un valor igual a cero porque es por el desechado, ¿no? Obviamente no toda basura debe ser odorífica, ¿no? Repugnante o indeseable. Eso depende del origen y la composición de esta, ¿no? Obviamente sabemos, hay la basura que se genera en los baños, la basura que se genera en la cocina, y entre otros, y obviamente no toda es odorífica, ¿no? Y obviamente cuando hablemos nosotros de desechos, estamos hablando de basura. La diferencia es que dentro de estos residuos sólidos nosotros podemos reaprovechar,
¿no? Podemos reciclar, podemos utilizar. Disculpen, no sé qué compañero que se quiera unir. ¿No creen que es así? Les pregunto, ustedes, por ejemplo, estos 2 días han botado basura, han desechado sus residuos que han generado en su domicilio. O pregunto, ¿ha pasado el carro basurero por sus domicilios? No nos van a hablar, vamos a ir viendo la lista. Canelas Moreno, Julio César. Canelas Moreno, Julio César. Sí, no tengo micrófono. Chicas, no sé cómo van a participar. Vamos entonces con Jerry Pedro Aguilar. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Coméntame, tú, por ejemplo, dentro de tu domicilio, ¿das tus residuos? Sí, la parte orgánica los reciclo en las plantas, por ejemplo, y la parte plástica lo pongo en unas bolsas, digamos. O sea, reutilizas, por ejemplo, tú los desechos que dices orgánicos, los utilizas como abono siempre. Sí, lo utilizo, digamos, en mis plantas, ya que me da mayor abono y vi, digamos, el cambio en la planta, digamos, le favorece. Muy bien, Jerry. ¿Alguna otra persona que desee comentar? No pierdan la lista y yo voy llamando al azar. María Elena Mancilla. Sí, Inge. ¿Tú realizas alguna clasificación, alguna reutilización de tus residuos en tu domicilio? En mi casa yo reciclo todos los papeles, todas las hojas y lo guardo aparte. Eso es lo que hago. Los papeles que utilizas en la universidad, Sí, todo eso lo junto siempre. ¿y qué haces después con esos papeles? Y eso lo vendo donde hay tiendas donde reciben esos papeles para hacer papel higiénico y esas cosas. Muy bien, gracias María Elena. ¿Alguien más que desee comentar? Que está con el micrófono. Ingeniera, buenos días. Buen día a Hans. Sí, lastimosamente, ingeniera, por ejemplo, en el caso de mi casa, uno está con la conciencia de no botar las materias orgánicas y todo, pero desafortunadamente tengo hermanos que se olvidan, ¿no? Que sacan y lo tiran, ¿no? Y yo creo que me va a costar mucho hacer concientizar primero mi casa y después, obviamente, la sociedad, ¿no? Y eso es siendo muy realista lo que sucede. Exacto, Hans, muy buen comentario. Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estamos acostumbrados a deshacernos, no importa cómo se vuelva a decir generalismo, ¿no? No importa cómo, pero la cosa es que nosotros nos tenemos que deshacer de nuestra basura porque no podemos tenerla. Es foco de infección, atrae roedores, entre otros factores, ¿no? Y como su compañero menciona, es difícil, ¿no? O sea, él puede tener conciencia, pero sus hermanos no. Entonces, a veces el partir desde casa ya complica, ¿no? Entonces, ¿se imaginan? Es difícil que sea desde el domicilio. Imagínense cómo sería que quisieras tratar que tu vecindario, les doy el ejemplo, el tiempo que había esto de la pandemia, estábamos en el pico alto, obviamente el carro basurero pasaba, ¿no? Decían, dejen su basura en las esquinas, por favor, cuando escuchen pasar el carro basurero, ¿no? A la gente no le importaba. Ha habido problemas durante la pandemia con el botadero y obviamente había días que el basurero no pasaba y informaban en las noticias, ¿no? Pero aún así los vecinos sacaban la basura. Sacaban a la esquina, ¿no? Pobre el dueño del domicilio de la esquina, porque le dejaban toda la basura.
no venía el carro basurero, pregúntenme si había algún vecino que iba y decía, no vino el carro basurero, alzaré mi basura y me lo volveré a llevar. ¿Ustedes creen que había algún vecino así? Buenos días, Inge. No, no existe tales vecinos. Por ejemplo, en mi caso, tengo una vecina que vive al frente y toda su basura me pone al frente de mi casa, o sea, en la puerta. Y tiene sus perros, lo destrozan, hacen cualquier cosa, y hay pañales, papeles del baño, o sea, cualquier cosa. Todos los días peleamos, sinceramente. Todos los días es el mismo problema y no concientizan, por más que ponen multas, dicen, no, igual, no. Pareciera que tienen la opinión de decir que el planeta nunca se va a morir. Por ejemplo, la vez pasada nomás, en mi caso mío, hemos discutido con mi mamá por el caso del agua, porque ella agarró en bañadores y no sé para qué, y desperdiciando, y yo le expliqué, el agua no se va a acabar, y yo le he dicho, para ti, pero para tus nietos y sus nietos, y me dice, eso no me importa, con tal que para mí haya, o sea, es el, como tienen esa ideología de que si para ella o para uno no se termina, a los demás no les importa, tampoco les interesa. Exacto, muchas gracias, Jimena, por el buen comentario. Buen día. Sí, Gabriel, Israel, los escucho. Es preocupante lo que la gente no tiene conciencia en el reciclaje de la basura. En mi zona, por ejemplo, cuando hay estos tipos de estos conflictos del cierre del botadero de Caracara, la gente que hace, vivo cerca del río Tamborada, y la gente directamente en sus movilidades van y al río lo botan, toda la basura, cuando no hay campo en los contenedores. Esperan que sea la noche y de pasada todita la basura, gangocho, lo botan al río. Eso es muy preocupante. Exacto, ¿no? Sí, Gabriel, te escucho. Justamente como el compañero decía, yo vivo un poco más arriba, que es de la Pisur, por la primera sequía, que es un canal de riego, el cual desborda que viene desde, ¿cómo se llama? Perdón. O sea, va desbordando para el riego de sembradíos y lastimosamente hacen lo mismo la gente que vive por el sector, como no estaba viniendo el basurero. Eso en la noche van y botan la basura en esos canales de riego y como estaban botando agua, entonces supongo que lo dejan ahí a ver dónde llegará el basurero. Hay muchos lugares que están estancados con basura, también dejan, o sea, van y botan perros muertos. Es terrible, la verdad, eso, como la gente no tiene un poco de conciencia. Exacto, es muy cierto lo que comentan Jimena, Gabriel, Israel. Yo les agradezco esos comentarios porque obviamente esto nos ayuda un poco a ver lo que sucede, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que hablaba Jimena, en el caso, ejemplo, con su madre, y ahí volvemos al concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Sin afectar lo que suceda a nuestras generaciones futuras. Entonces, vuelvo a lo mismo, hoy no nos interesa. O sea, yo me deshago mi basura, ¿qué me importa qué va a pasar mañana? Si va a haber botadero, si no va a haber botadero, si el carro basurero va a pasar, si no va a pasar, no me interesa. O sea, yo me deshago de lo que es mi basura porque yo no la puedo tener. En el caso del reciclaje que mencionaban, aquellos que utilizan de abono, muy bien. Lo que menciona Jimena, si leen los comentarios, las botellas de plástico como macetas, es algo que yo aplico en mi domicilio. Les voy a mostrar algún día que tengo bastante lechuga. Yo consumo mucha lechuga, es una de mis verduras favoritas. Y en mi domicilio lo que sucedía anteriormente, consumían bastante gaseosa. ¿Ya? Yo traté de decir, por lo menos consuman la retornable, ¿no? Y no, pelea es constante con mi hermano, en el sentido que él me dice, no tiene el mismo sabor, entonces quiero la de plástico, ¿no? Entonces, de esa manera encontré el uso de volverlo maceta, o sea, me he hecho un pequeño huerto de pura botellas de plástico, ¿no? Entonces ahí voy sembrando la lechuga, que es lo que más consumo, el cebollín, tengo igual
He plantado el culantro que hasta ahora no crece ni tomate, pero algún día crecerá, dije. Entonces, obviamente, es necesario ver la manera como nosotros podemos contribuir. En el caso de Hans, él puede tener la idea de realizar algún tipo de contribución, pero viene obviamente de las personas, como en el caso de Jimena, en el caso de Hans, que a veces los familiares no apoyen. Pero vuelvo al concepto de tratar de dar ese grano de arena. En lo que menciona, por ejemplo, Genaro, es prohibido sacar la basura a la calle, es prohibido, pero hay gente que aún por más de que les digas que es prohibido, no lo hacen. Ha habido y han hablado un tiempo los que trabajaban como segregadores, segundo, mismos que recogen basura, decían, obviamente, cuando estábamos en el tiempo de pandemia, decían aquellos que obviamente tengan personas infectadas en su domicilio, se generaba, ¿no? Se genera basura. Por favor, márquenlo con una cinta roja para que nosotros podamos obviamente identificar y tener cuidado, ¿no? Pero yo pregunto si habrá hecho eso la gente, ¿no? Ha habido casos de personas con COVID de la empresa EMSA, aquellos que recogían la basura, ¿no? Entonces, miren esos focos de infección que nosotros generamos y no nos importa en el sentido de que qué pasa con esas personas que hacen el recojo de basura, ¿no ven? Que hacen el recojo de basura, aquellos segregadores que están en el botadero de cara a cara, se han preguntado ya cómo ellos pueden estar, y si nosotros no podemos estar ni un día con la basura dentro del domicilio, ellos que están expuestos a estos contaminantes, a esta basura, a estos desechos, que no importa de dónde provengan, si han sido desinfectados, si no, están corriendo un riesgo para la salud, ¿no? Si es un riesgo para nosotros, imagínense el riesgo que ellos tienen, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos obviamente de residuos, obviamente estos se pueden clasificar de distintas maneras, ya sean por su estado sólido, semisólido, podemos hablar por la fuente de generación, ¿no? Hablamos de residuos domiciliares, de residuos reciclables, de residuos domiciliares, de residuos industriales, de la construcción, por el tipo de tratamiento que pueden recibir, por los efectos, o sea, existen diferentes clasificaciones. Vamos a ir viendo nosotros clasificaciones como que bien a detalle, viendo el estado en el que están, vamos a ver por la fuente de origen, nuevamente una clasificación en general que nos va a ayudar a hacer un trabajo que voy a decirles ya cuando lo vamos a ir elaborando. Cuando hablamos de residuos sólidos, de la clasificación de residuos sólidos, por ejemplo, lo que mencionaba su compañero, que utilizaba sus residuos orgánicos como abono, entonces entramos a la clasificación de los residuos sólidos orgánicos. ¿Ya? Los residuos orgánicos, o bioresiduos, por así decirlo, son residuos biodegradables, ¿ya? Es decir, que vienen de origen vegetal o animal, que son susceptibles de degradarse biológicamente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de residuos sólidos orgánicos, son residuos que pueden descomponerse en un periodo relativamente corto, ¿no? O sea, las características, como les mencionaba, son de degradarse rápidamente y transformarse en otro tipo de materia orgánica. Este origen de los residuos orgánicos puede ser doméstico, puede ser comercial o bien industrial, ¿no? Obviamente, estos residuos orgánicos ocupan, por así decirlo, o sea, tienen un importante valor dentro de la totalidad de los desechos que generan las sociedades. Ya, esto
vuelvo a lo que les había dicho al inicio. Obviamente la población mundial en los últimos 50 años se ha duplicado, ¿no? Entonces, por ende, ¿qué ha sucedido? La producción industrial se ha duplicado, el consumo se ha multiplicado. Entonces, como les digo, los residuos sólidos orgánicos o componen una porción muy importante de los desechos que se generan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de residuos biodegradables u orgánicos, son aquellos que pueden descomponerse o ser transformados por la acción de diferentes factores ambientales, regresando a la naturaleza para cumplir sus ciclos vitales. Es decir, son residuos degradables, son residuos biodegradables. Dentro de los residuos sólidos orgánicos van a poder encontrar, y ustedes mismos saben, muchos ejemplos. Mencionando algunos, está obviamente lo que prácticamente utilizamos todos los días, ¿no? Restos de frutas, verduras, están los huesos, los restos de carne, están, bueno, obviamente si consumen pescado, espinas, caparazones de los mariscos, restos de pan, comida en mal estado, flores, cualquier material de corcho, hojas, césped, todos estos materiales o todos estos residuos orgánicos que obviamente al descomponerse pueden regresar a la naturaleza y cumplir otros ciclos vitales. Me imagino que el compañero que utiliza como abono utiliza, no sé, las cáscaras de frutas, las cáscaras de verdura, ¿no? Creo que era, no recuerdo quién es el compañero. Sí, se les utiliza, pero yo no soy el compañero. Ah, ya, sí. Entonces, entre otros elementos, estos pueden, obviamente, volver a su estado natural. Y obviamente estos son, como les vuelvo a recalcar, los que ocupan mayor porción dentro de la totalidad de los desechos. Obviamente, al tener residuos orgánicos, la siguiente clasificación vienen a ser los residuos inorgánicos. Cuando hablamos de residuos inorgánicos, son aquellos desechos cuya elaboración proviene de materiales que obviamente son incapaces de descomponerse. Y si pueden descomponerse, tardan demasiado tiempo en hacerlo. Por ejemplo, el vidrio, por lo menos es más de 900 años, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a otro ejemplo de residuos sólidos orgánicos, una colilla de cigarro, más o menos tarda en degradarse entre los 4 a 5 años, ¿no? Inclusive cuando hablamos de hojas de papel o cartón, estos se van a descomponer, ¿no? Pero no con la misma rapidez, por ejemplo, que una hoja seca de alguna planta o algunas flores, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de los residuos inorgánicos, son aquellos desechos de origen no biológico, ¿ya? No biológico. Pueden tener, obviamente, el origen industrial, el domiciliar o de algún proceso no natural, es decir, los que son generados por el ser humano. Dentro de las características de estos residuos sólidos inorgánicos están obviamente estos materiales que son incapaces de descomponerse. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, y si lo hacen tardan mucho tiempo. Obviamente no tienen origen orgánico, es decir, que no son derivados de seres vivos y no son fermentables. Y obviamente el tratamiento requerido de disposición final depende de la naturaleza del residuo orgánico en particular, ¿no? Entonces, en algunos casos de estos residuos inorgánicos,
La principal problemática que tienen es lo que nos sucede, por ejemplo, con los orgánicos, ¿no? Es que no pueden volver a integrarse a los ciclos naturales de la tierra una vez expuesto a condiciones ambientales. Eso es, ¿no? Entonces, obviamente, si existe este proceso, es muy lento, ¿no? Y si se van descomponiendo en la naturaleza en todo ese tiempo, ¿qué va sucediendo? Van liberando sustancias contaminantes nocivas para la salud del ser humano y para el medio ambiente. Es por eso que muchos residuos inorgánicos están catalogados como residuos no biodegradables. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Vamos a ver probando la lista. José Fernando Hinojosa. José Fernando Hinojosa. Ya, no está. Vamos con Anthony César Jiménez. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de residuos inorgánicos? Podría ser las cáscaras de las frutas. Esos serían orgánicos. Inorgánicos, aquellos desechos que provienen de materiales incapaces de descomponerse. Plásticos, el vidrio, papel, ¿no? Perfecto, muchas baterías. gracias. Muy bien, ya me estabas asustando, yo dije que no habías escuchado. Ya, gracias a José. Entonces, volviendo a la parte de los residuos, ya les había mencionado estas características y espero que obviamente ustedes en su resumen vayan un poco más a fondo. Les había dicho que estos no se van a volver a integrar a los ciclos naturales de la Tierra y si lo hacen son muy lentamente. ¿Qué es lo que sucede con los residuos orgánicos? Y aquí ya vamos a verlo más adelante junto con las 3 R's, que ya lo habíamos visto en conceptos ambientales. Una de las grandes ventajas de los residuos inorgánicos es que gran parte de estos materiales se pueden reciclar y recuperar. ¿Ya? No es como obviamente los orgánicos que obviamente vuelven al ciclo natural, ¿no? Pero estos inorgánicos no quiere decir que ahí quedaron, se desechan y no se puede hacer más. Estos materiales se pueden reciclar y recuperar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de residuos sólidos inorgánicos, están obviamente los que son aprovechables, ¿ya? Como que la subclasificación de los inorgánicos. Los residuos sólidos aprovechables, es decir, reciclables, son aquellos residuos que se pueden recuperar, transformar o reutilizar, es decir, reciclables. Todos aquellos que pueden ser reutilizados de nuevo tras su uso principal, gracias a ¿qué? A un tratamiento de reciclaje. Por ejemplo, el vidrio utilizado para el envasado y distribución de productos industriales, botellas de gaseosa, cervezas, los frascos de mayonesa y de conservas, ustedes mismos miran, ¿no? Los frascos del Nescafé, las botellas de vino. Por ejemplo, alguna vez vi a mis familiares que las
de botellas de cerveza las vuelven vasos. Son vasos muy, muy bonitos, por así decirlo, ¿no? Los he visto inclusive en varias ferias que te venden la colección entera, ¿no? Que tienes para ver, es un ejemplo, ¿no? Que les estoy dando. Obviamente están también el papel, el cartón. Eso es lo que se puede hacer, por ejemplo, bueno, la subdivisión de estos residuos sólidos inorgánicos. Recuerden, están los aprovechables y los, obviamente vamos a verlo, los no aprovechables. Es posible pregunta de examen, ¿no? Entonces recuerden que estos pueden ser reutilizados gracias a un tratamiento de reciclaje, ¿no? Entonces vemos aquí como que la clasificación aprovechable, reciclable, ¿no? Entonces, obviamente todos estos materiales reciclables son aquellos al que aún podemos extraerle un valor, ¿no? Que podemos extraerle un valor. Están obviamente los residuos no aprovechables, ¿ya? Obviamente aquí entran los residuos que tras su uso principal y el agotamiento de su valor no pueden ser aprovechados de nuevo. Obviamente ustedes cuando todos adquirimos un producto, adquirimos por el valor que tiene, ¿no? Por el fin que satisface una necesidad nuestra. Al momento de culminar la necesidad, o sea, al momento de que estamos satisfechos con el producto adquirido, ya no tiene el valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes compran una cena, lo adquieren en el envase que viene, comieron lo que viene dentro del envase y después desechan porque ya no les sirve el envase vacío, ustedes lo han comprado por el alimento, por la hamburguesa, por el sándwich, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, estos son no reciclables, ¿no? O sea, no aprovechables. Y obviamente son de naturaleza no peligrosa, pero dada a su composición o al proceso productivo que tienen, no pueden ser reintegrados. ¿Ya? Entonces, obviamente dentro de los ejemplos está el papel térmico, o este papel que conocemos como el papel de fax, los papeles de tickets. Estos no son reciclables porque son hechos de este papel térmico, ¿ya? Esto significa que obviamente que las máquinas que imprimen, por ejemplo, estos vouchers, estos tickets, lo imprimen a través de una tinta, sino a través del calor. Entonces, este papel tiene unas propiedades especiales. Si se van a fijar esto que emiten este papel térmico, por ejemplo, los factureros del ICE, exactamente, de los supermercados, tiene una capa, ya, que permite que, por eso se le denomina, ¿no?, papel térmico, que permite que no pueda ser reutilizado, ¿no? Obviamente hablamos también de papeles plastificados, ¿no? Envoltorios, no sé, de diferentes productos, el papel de las revistas que viene plastificado, no sé si todavía gente compra las revistas, después cualquier material autoadhesivo, las mismas fotografías. Ahorita estoy hablándoles de varios tipos de papel, ¿no? Porque estos tienen esta capa plástica. Por ejemplo, la cerámica, platos, tazas, macetas, no pueden ser reciclados debido a que estas tienen un proceso químico en el que obviamente se ha producido la cerámica, ¿no? Y obviamente como este material, que es la cerámica, ha sido cocido, no puede volver a su estado original, ¿no? Y obviamente se consideran residuos sólidos y orgánicos cualquier material que tenga sustancias tóxicas, ¿no? Pintura, comestibles, etcétera, ¿no? Muchos de estos residuos sólidos inorgánicos, además de no poder ser reciclables, la mayor parte de estos materiales tampoco son biodegradables.
por lo que inevitablemente aumentan la cantidad de desechos acumulados. ¿O estoy mal? ¿No creen que es así? ¿Están? ¿Se han dormido? ¿Cuál es la mayor basura que se genera en nuestros domicilios? Buenos días, ingeniera. En mi caso, la mayor parte son los plásticos. Todo viene envasado en plástico y las compras que hacemos vienen en plásticos. Exacto. Vienen en plásticos, vienen enlatados, vienen en envases de vidrio. He visto ahora muchos productos, ahora obviamente debido a esta pandemia hay muchos negocios que han ido naciendo, ¿no? Y obviamente he visto que, bueno, no la mayoría, de los cuales he ido comprando, les puedo decir de unos 6 de 10, he visto, por ejemplo, sus envases. Ya mayormente, por ejemplo, cuando tú compras un postre, una porción de alguna torta, etcétera, viene en un plástico, ¿no? Te lo entregan en un plástico tapado con papel film y listo, ¿no? Es lo que mayormente vemos, ¿no? Ahora he visto muchos envases, por así decirlo, de cajas de cartón, ¿no? Inclusive voy a tratar de buscárselos. Tiene el logo de reciclable, ya tiene el logo de reciclable. Otros productos que, por ejemplo, he visto, yo consumo bastante leche de almendras. Cuando adquiría del proveedor que me traía leche de almendras, me lo hacía en botellas de vidrio. Yo siempre le decía que sus botellas de vidrio me encantaba la presentación, uno porque no son botellas pequeñas, son botellas de 1,5 litros, que vienen con su tapa hermética, muy lindos botellones, que obviamente yo los he ido reutilizando dentro de mi domicilio, ¿no? Obviamente yo le hacía el pedido y él me traía las leches, me pedía 3 por semana, y alguna vez yo le mencioné y le dije, y no hay manera de que yo te pueda devolver estos envases, porque llegué a tener bastantes, y en mi domicilio lo que sucedía con mi padre era que me decía que ya no podía tener tanta botella, que debería dejar de estar acumulando estas botellas de vidrio. Entonces de esa manera hablé con mi proveedor de leche de almendra y le decía, y no hay manera que yo te pueda devolver las botellas y tú me entregues nuevamente el producto y obviamente me descuentas, ¿no? La leche de almendras tenía un precio esas veces de 20 bolivianos y le decía, bueno, la siguiente vez ya no me traigas en una nueva botella, porque ya no tengo dónde acomodarlas y me cobras menos, ¿no? O sea, ya no me cobras los 20 bolivianos, cóbrame, no sé si la botella te vale 1 o 2 bolivianos, me cobras 18 porque yo te compro por el contenido. Ya la botella, tengo muy bonitas botellas, tengo 10 botellas que les he encontrado el uso para guardar otros líquidos, pero ya no puedo tener más. Imagínense, 3 botellas a la semana, al mes son casi 12 botellas. Entonces él me dijo, claro, me dijo, esto es algo que nosotros manejamos, pero obviamente no lo queremos decir con las personas porque algunas personas son reacias al decirle que le estás dando una botella reciclada, ¿no? O sea, como, ay, esta otra persona, ¿qué otra persona habrá tocado la botella? Por más de que obviamente estas botellas pasan un proceso, ¿no? De desinfección, de pasteurización con la leche, que obviamente elimina toda bacteria, todo microorganismo, ¿no? Entonces, de esa manera, obviamente el chico no me lo ofrecía. ¿Por qué? Porque era, obviamente, por ahí yo le decía, me estás dando en una botella reutilizada, lo cual a mí no me hubiera probado porque sé que obviamente lavan. ¿Qué pasa con los botellones de agua? Los que tienen los sifones de agua, viene el del agua, se lleva tu botellón, lo lavan, lo desinfectan y te traen otro botellón. O sea, esos mismos botellones se van reutilizando, ¿no? Obviamente llegan a un punto en el que ya no pueden
volverse a utilizar, digamos, no se han cumplido 100 visitas a las casas, entonces cumplen ya un ciclo, ¿no? Pero se ha utilizado durante mayor tiempo que obviamente desechar esa botella de agua que consumes comprándote un agua de la tienda. Entonces, obviamente, vuelvo a hacer hincapié en esta parte que sí, Freddy, exacto, desechos, los cargadores. Esto de los desechos tecnológicos, vi hace tiempo que Viva creo que recogía todo desecho o tecnológico que tuviera, celulares, computadoras, si no estoy mal, estuvieron en una campaña, si alguien sabe y lo investiga, tenían una campaña para todos estos residuos tecnológicos que quedaban, ¿no? Entonces, cuando hablemos de estos residuos sólidos inorgánicos, no sé si hay alguno que, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Reaprovechar los envases plásticos para hacer macetas, no sé, he visto otro ejemplo que les doy, el Nescafé viene en esos frascos de vidrio, ¿no ve? Y van a las ferias de la Villarruel, a las ferias de la 25, y van a ver que la mermelada que hacen, mermelada casera, la venden en los frascos de Nescafé, la venden en los frascos de Nescafé, la lavan y se toman la molestia de sacar la etiqueta del Nescafé, que obviamente debido al pegamento que tienen, es un poco moroso sacar el plástico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del restaurante que manejo, nosotros compramos bastante, es una pizzería, compramos bastante alcachofa, espárrago, y esos vienen en frascos de vidrio. Ya debo tener unas, no les miento, unas 150, o sea, de este último tiempo, 150 frascos de vidrio que hemos hecho, obviamente debido a la pandemia, porque ha sido una adquisición reciente, debido a la pandemia, en los restaurantes no se debería dar utensilios de vidrio, de cerámica, los platos tradicionales, sino tienen que darse de plástico, por el tema de que tienen que ser desechados, ¿no? Pero mucho antes de la pandemia, lo que sucedía con estos frascos que tenemos de alcachofas, de espárragos, son de 500 ml. Entonces, estos lo que hacemos es lavarlos, obviamente hervirlos, y vamos sacando la etiqueta y los reutilizamos como vasos. Ya son muy agradables, inclusive los hemos mandado a sellar, con el logo, entonces es muy, muy agradable, ¿no? Entonces son a veces opciones que tenemos, porque ¿dónde yo voy a ir a desechar 100 frascos de vidrio, ¿no? Entonces, obviamente esos los he traído a mi domicilio, he utilizado esos vasos y les doy el ejemplo, lo que he visto en las ferias, ¿no? Las botellas de cerveza convertidas en vaso, entre otros por así decirlo, medidas que cada uno puede optar, ¿no? Que cada uno puede ver, que cada uno puede inclusive emprender, ¿no? He visto que ahora pueden encontrar en internet muebles, livings hechos de llantas, de los neumáticos, de las llantas de los autos. He visto, no sé si alguno ha podido, si tienen el Facebook y van viendo, aparecen, ¿no? Bonitos elementos elaborados de las llantas de auto que mayormente esos, cumplió su ciclo, la gente los desecha, o estoy mal. Opinen, no se duerman, no hagan que llame y me pierdan porque ya había una persona que no estaba. Vamos a hablar con José María. Buen día, ingeniero. ¿Cómo estás, José? ¿Tú alguna manera de reutilizar o algún comentario que puedas hacer para ver esto de...?
Ah, sería utilizar, digamos, los envases de mantequilla para guardar otras cosas. Sí, sí, he visto ese caso, igual los envases de helado, ¿no? Obviamente esos pueden ser reutilizados una y otra vez, ¿no? Gracias, José. Genaro también tiene un buen comentario y dice, ¿no? Si lo leen, de las llantas se elaboran bañeras, macetas, he visto, ¿no? O sea, obviamente el que siempre me llamó la atención eran los muebles, ¿no? He dicho qué idea más interesante. Bueno, entonces, cuando hablamos de estos residuos, recuerden, estamos hablando de los aprovechables, o sea, de los inorgánicos, perdón, esa clasificación, tenemos los aprovechables y tenemos los no aprovechables. Si ustedes van a hacer desarrollo de esos conceptos, pueden colocar otros ejemplos, no los que yo les estoy colocando, pueden ir investigando, obviamente, otros. Dentro de la clasificación de los residuos, bien vamos a ver los residuos sólidos peligrosos. Ahora, ¿qué se entiende por residuos sólidos peligrosos? Todas las sustancias sólidas, semisólidas, que siendo producto de algún proceso de transformación, producción o consumo humano contengan elementos de peligrosidad para la vida, no solo para el ser humano, sino también para las demás especies. ¿No ve? Entonces, los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que, dada su composición, pueden causar daños a la salud o al ambiente. Estos residuos sólidos se pueden clasificar según su peligrosidad. ¿Ya? En realidad sí son clasificados según su peligrosidad. Perdón, aquí se ha repetido la palabra. Estos residuos sólidos peligrosos mayormente, obviamente, son generados a partir de una amplia gama de actividades industriales, de la agricultura, y existe también, obviamente, de las actividades domésticas. Los procesos industriales generan una variedad de residuos, con naturaleza sólida, con naturaleza pastosa, con naturaleza líquida, que pueden contar con diferentes características, ya que vamos a ir viendo dentro de la clasificación, que pueden ser sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, y obviamente estas presentan riesgos para la salud humana y al ambiente mismo. Y obviamente dentro de los residuos sólidos peligrosos no solamente son los procesos industriales, ¿no? También son podemos ver que las fuentes que generan este tipo de residuos sólidos son los hospitales, ¿no? El comercio, la minería, etcétera, ¿no? Dentro de los residuos sólidos peligrosos están los restos de pólvora, los desechos químicos, las baterías. Aquí vamos, por ejemplo, a las pilas. Muchas de las baterías contienen sustancias que hacen que estos productos, cuando lleguen al final de su vida útil, cuando se agote la batería, se convierten en residuos peligrosos. Estos elementos peligrosos que contienen o que pueden contener están algunos metales, ¿no? Como el mercurio, el plomo, y obviamente estos metales pesados son conocidos, por así decirlo, por la serie de efectos que pueden tener dentro de la salud y el medio ambiente, ¿no? Dentro de la clasificación de los residuos sólidos, estas pueden ser clasificadas por su contenido, por su forma de presentación y otras características, ¿no? Que obviamente estos residuos pueden ser reciclables o no, pero cuentan con alguna o varias de las propiedades que pueden ser peligrosas para la salud, ¿no?
como ser productos inflamables, es decir, que puedan ocasionar, por así decirlo, incendios, por el nivel de toxicidad que tengan. O sea, obviamente hay sustancias mayor o menor que son infecciosas y que obviamente pueden inducir a que si un organismo está en contacto con ellas pueda provocarse alguna enfermedad. También depende de la reactividad, de la radioactividad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de residuos peligrosos, dentro de la clasificación, perdón, de los residuos sólidos peligrosos, están los residuos peligrosos corrosivos, ¿no? Estos por la propiedad de los ácidos y las bases que tienen de oxidar o de disolver la materia. Entonces aquí entran, por ejemplo, ácidos de limpieza, soluciones químicas, hidróxidos. Luego también están los, les mencionaba, ¿no? Los residuos peligrosos radioactivos, que obviamente se denominan así por la cantidad de sustancias inestables que obviamente cuando se combinan con el medio ambiente, con otros elementos, se alteran sus propiedades, ¿no? Y obviamente generan sustancias nuevas, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí puede entrar las soluciones de peróxido, cianuro, etcétera, ¿no? Tenemos los residuos sólidos, los residuos peligrosos explosivos, ¿ya? Obviamente estos se caracterizan por el potencial para causar explosiones y movimientos violentos de materia, energía, y que obviamente estos pueden conducir a incendios, ¿no? Están los restos de pólvora, están desechos químicos, los que les mencionaba también, ¿no? Los residuos peligrosos inflamables, que obviamente estos son susceptibles a ocasionar fuegos de manera espontánea. Los aerosoles, el alcohol, los disolventes. Fíjense nomás en sus desodorantes, los que utilizan desodorantes en spray, tienen la mayoría el logo de peligrosos, de inflamable, ¿no? Están los residuos sólidos infecciosos, ¿no? Estos, por ejemplo, obviamente son aquellos que se generan en los hospitales, en los laboratorios, etcétera, ¿no? Y obviamente están agujas, están jeringas, ya lo vamos a ver cuando sea la fuente de generación en los hospitales. Por ejemplo, se consideraba que todo residuo de personas enfermas con COVID eran residuos peligrosos, ¿no? Por eso les mencionaba y lo había visto en noticias que había publicado la alcaldía, creo, junto con los de EMSA, que decían, ¿no? Por favor, marquen aquellos residuos que son de personas, porque obviamente mucha gente se ha tratado en sus domicilios esta enfermedad, ¿no? Este virus. Entonces pedían que obviamente las personas que desechaban estos residuos los identifiquen como tal, ¿no? Obviamente no ibas a poner peligroso, pero creo que pidieron que se coloque una cinta roja alrededor, esto con el fin de que los trabajadores de EMSA tengan el cuidado necesario para tratar este tipo de residuos. Obviamente ha faltado una capacitación abismal para tratar este tipo de residuos, porque no ha habido, porque esto nos ha caído en bomba, ¿no? Y no estábamos preparados para esta pandemia, ¿no? Entonces, eso recuerdo que habían solicitado los de EMSA, ¿no? Después están los residuos peligrosos radioactivos, ¿no? Obviamente fenómenos que por ciertas sustancias emiten cualquier tipo de materia que puede producir cambios, ¿no? Y producir enfermedades. Aquí hablamos de cáncer, de leucemia. Están obviamente los elementos químicos radioactivos. Y aquí vemos los que ya les había explicado un poco, ¿no? Los residuos peligrosos tóxicos, ¿no? Que están, estos obviamente se dice que por el nivel de sustancias
que ya sean en mayor o menor cantidad, son capaces de inducir al organismo que tenga contacto con ellas algún tipo de enfermedad, algún tipo de repercusión en la salud, ¿no? Acá podemos ver los fertilizantes, las lámparas y las baterías. Obviamente dentro de los sectores que generan estos residuos peligrosos, ya les he dicho, pueden ser el comercio, la agricultura, ¿no? La agricultura con el uso de pesticidas, después las empresas que generan diferentes o que utilizan diferentes solventes, ya sean ácidos, el uso de tintas, de pinturas, las refinerías, ¿no? Entonces, que